Damos la bienvenida a ECOS. Siempre me gusta dar un contexto de qué es lo que estamos haciendo nosotros en este espacio cada semana. ECOS pues, es un espacio de encuentro y experiencias en comunicación y sociedad, donde nuestro interés es generar un espacio de diálogo y de interacción, de encuentro sobre lo que nos motiva a todos, que es la comunicación, el periodismo y todas las áreas. Entonces es un espacio en el que confluyen los intereses, las motivaciones y las experiencias relacionadas con todo el tema de la comunicación y la información. Aquí nosotros el mayor interés es ese. No es tanto el que hayamos hecho, sino lo que más nos motiva es el amor y el sentimiento que tenemos nosotros hacia esto de lo que es la comunicación. Este año la experiencia queremos diversificarla mucho más. Entonces por eso estamos muy contentos de que ya los docentes del programa están como teniendo una apropiación más de lo que es el evento de ECOS. La semana pasada estuvimos con compañeros de Fusagasugá, hoy estamos en Bucaramanga. Entonces esto realmente para nosotros nos satisface porque va mostrando la dimensión de lo que puede ser ECOS en cuanto a la cobertura y la posibilidad de que personas de diferentes regiones participen. Está dentro de la estrategia B-Learning del programa de comunicación social, dentro del curso de introducción a la comunicación, y lo hemos direccionado allí porque creo que qué mejor experiencia para un estudiante de primer periodo que el conocer lo que están haciendo otras personas, y muchos de ellos egresados o que han sido parte de nuestra institución en el campo de la comunicación. Y para aquellos que ya están avanzados, pues la posibilidad de fortalecer su aprendizaje en lo que otras personas están haciendo. Muchas veces nos critican a nosotros la academia de que estamos completamente separados de lo que el campo es en la realidad, y creo que aquí nosotros estamos tumbando ese criterio, porque queremos es precisamente que nos hablen aquellas personas que están en el diario vivir y en la cotidianidad de lo que es la comunicación. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, que es todo el tema del periodismo cultural. El enfoque que se le está dando me parece supremamente formativo y supremamente importante, que es esas tensiones entre el tema del arte y el entretenimiento, porque a veces ahí es donde comienza eso a cruzársenos. Y quiero darle la bienvenida y agradecerle a nuestro invitado, agradecerle a todo el equipo que está trabajando este proceso, a Juan Fernando, a Brenda, que en este momento es también nuestra compañera del curso de introducción, y también a Omar Alejandro, que en Bucaramanga, digamos, se apropia de este ECOS. Entonces, ya lo saben, esto es para todos. Muchas gracias, y Omar, Juan, demos inicio al espacio. Voy a darle la palabra a nuestro invitado, don Enrique Cancelado. Entonces, don Enrique, bienvenido, y damos inicio formalmente, como dijo Miguel, a este evento. Muy amables por la invitación a Omar Fernando, a Omar Alejandro, a Juan Fernando, a Lina María, y a usted, profesor Miguel Vadillo, de acá desde Bucaramanga, la ciudad más bonita de Colombia. Les enviamos este saludo y muchas gracias por esa invitación a participar y a compartir de esta experiencia de casi 40 años de periodismo, sobre todo en esto de periodismo cultural, de la cual mi experiencia llega hacia los más de los 20 años, que ya están a estas alturas de la vida, se me olvidan los años. Ese tema del periodismo cultural pues es un tema bastante contradictorio, por muchas razones, las cuales algunas de ellas vamos a ver en esta charla, en este compartir de conocimiento y de experiencia. Vamos a ver algo de que el título que le colocó la universidad me pareció interesante, sobre todo porque en estos momentos se vive eso, esas tensiones entre arte y entretenimiento, que hay una línea muy delgada entre las dos, entre arte y entretenimiento, que es el aprovechado para la confusión, y eso lo vamos a ver. Entonces, quiero compartir con ustedes, a todos pues les doy la bienvenida por participar en
este, repito, en el compartir de este conocimiento. La conferencia, el que está ahí, pues soy yo el que la va a dictar. Yo soy zapatoca culturalmente, aquí ocurrieron mis primeras veces, aunque mi cuna está en Bucaramanga. Me bautizaron en la iglesia San Nicolás de Tolentino, en Barranquilla, hoy declarada esta iglesia bien de interés cultural de carácter nacional por el Ministerio de Cultura, por lo tanto no me bautizaron en cualquier iglesia. Soy periodista independiente, dedicado exclusivamente a temas culturales, pero he estudiado sociología y soy estudiante, pues estoy en el dilema de graduarme de comunicación social aquí en la Universidad a distancia, la Universidad Nacional a distancia, y tengo estudios en gestión y administración cultural. Soy pensionado, soy un enamorado de las caminatas a través de las cuales uno puede repasar nuestra historia, que en la mayoría, sobre todo en Colombia, en la historia de nuestros pueblos se ha hecho a lomo de mula por caminos de herradura o caminos reales. Soy videobloguero y fotógrafo dedicado al periodismo móvil, hoy que es mucho más fácil ejercer un tanto nuestro periodismo de una manera un tanto independiente. Amante de la salsa brava y de la música tropical colombiana, sobre esto hago un programa que se emite los fines de semana por la red de radios públicas territoriales de Colombia, que abarca más o menos una veintena de emisoras por todo el país, desde San Andrés hasta más o menos el Tolima, y desde el oriente colombiano hasta por allá por los lados del Cauca. He recibido, no me gusta hablar de esto, pero en las hojas de vida hay que incluirlas de todos modos. Poco me gusta hablar de las distinciones que me han hecho, pero bueno, ahí están. Y además he recibido, sobre todo, creo yo que es como el reconocimiento de la labor que he hecho. El año pasado me tocó de manera obligada participar en un premio de periodismo cultural. No me gusta tampoco participar en los premios, porque el único premio que uno como periodista debe recibir es que la sociedad atienda a lo que uno diga. Me divierto con lo que hago desde que mi mamá me enseñó a leer cómics. No entiendo cómo una señora que era campesina, analfabeta, entendió lo de los cómics y entendió la música clásica. Pero bueno, son las cosas de la vida. Y me encanta compartir mi experiencia de casi 40 años como periodista cultural y productor radial. Yo he trabajado en varios medios de comunicación, tanto locales como nacionales. Entre los locales, pues en una gran mayoría de las emisoras de acá de Bucaramanga, en RCN. Estuve trabajando en Caracol en Barranca Bermeja, en Vanguardia Liberal en Barranca Bermeja. Fui el primer director de Colmundo Radio acá en Bucaramanga, y durante 22 años fungí como, en primer lugar, como programador, como jefe de programación de la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, y en los últimos 12 años fui el director. Vivo en Bucaramanga y pronto se me cumplirá mi deseo de vivir en Zapatoca, pero bueno, no hablemos más de Enrique Cancelado, y a lo que vinimos vamos. Periodismo cultural, esto es un tema bastante complicado. Aquí hay una foto de lo que he hecho. Estaba en el Mangostino de Oro. La primera fotografía que vimos es cubriendo un trabajo que hizo, este es un artista zapatoca, sobre el maestro Gustavo Gómez Ardila, que hizo unas transcripciones de los trabajos del maestro Gustavo para piano, lo del Mangostino de Oro. Luego tenemos, a ver, ahí hay otra diapositiva, cuando recibimos el premio que considero obligatorio, que me tocó participar de manera obligada para que me dieran la certificación en la revista Arteria y la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Las distinciones que nos entregaron a nosotros los empleados de la emisora cultural cuando esta llegó a cumplir 20 años de estar al aire. Un trabajo que hicimos el año pasado a través de la red de radios públicas de Colombia, emitiendo desde Paipa, el Festival Nacional de Bandas, aquí hablando con el Ministerio de Cultura sobre radio pública, un tema que también les propongo a comunicación de la Universidad Nacional a Distancia, que hablemos sobre radio pública, que es un tema interesante en el sentido de que el gobierno hasta el momento no sabe ni siquiera cuántas emisoras públicas tiene el país. Seguimos
Bueno, esto es un amigo que me acompañó, por aquí anda, cuando me dieron la distinción de la pluma dorada en la Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander, y aquí cubriendo la vitrina turística en Bogotá hace unos 2-3 años. Bien, seguimos. ¿Pero qué es periodismo? Bueno, uno tiene, cuando empieza a hablar uno de periodismo cultural, tiene que empezar como a definir y a conocer la historia de qué es periodismo. Unos tienen unas definiciones un tanto raras, pero bueno, tenemos que remitirnos a la historia para poder empezar a definir. En la antigua Roma existieron los anales por allá en el año 200 a.C. Estos anales, porque se llamó también los anales pontíficos, que los hacía el pontificum, lo hacía el pontifices maximus, quien era el encargado de redactarlos, y lo hacía al comenzar el año sobre una pizarra limpia de todo texto, llamado la tábula de Albata, que tenía una forma de calendario, es decir, como los planeadores de hoy, o los planificadores que nos entregan en los fines de año para que se coloque allí las actividades que cada uno va a realizar. Tanto los anales como los diarios eran una colección de textos que contenían el registro de algunos hechos importantes en la ciudad, en la antigua Roma. Y estas crónicas fueron ordenadas y publicadas, y según el Catón el Viejo, él criticaba mucho a los anales pontificum porque decía que no encontraba la información útil para historiadores, puesto que allí únicamente se relataban los periodos de crisis económica, los eclipses y otros fenómenos, no habiendo en ellos datos sobre temas políticos y militares. Esa era la discusión que tenía Catón el Viejo con Cicerón, que Cicerón afirmaba que estos anales contenían mucha más información, en especial de tipo militar y político. Y esta discusión Momigliano dice que se encuentra esta diferencia por el hecho de que Catón habla de los anales antes de la edición publicada, y en cambio Cicerón y Servio se refieren a los mismos pero tras su publicación. Es cuestión de forma cronológica, digamos así. El acta diurna sale en la época de la República Romana, en el año 59 a.C., y es cuando Julio César ordena en el Senado a que se publiquen las actividades diarias del Senado, lo que se llamó la Acta Diurna Commentaria Senatus. De esta manera se hacían públicas. Después César Augusto, el emperador César Augusto, prohibió la publicación, aunque las acciones del Senado continuaron siendo registradas y podían leerse con autorización especial. De ahí vienen las primeras censuras a la prensa. También hubo anotaciones públicas. El Acta Diurna Urbis se llamaba Acta Diurna Urbis, o minutas diarias de la ciudad. Allí se destapaban los acontecimientos de las asambleas populares, y además de las reuniones de los tribunales, así como de los nacimientos, la muerte, los matrimonios y los divorcios. Aquí dio cabida o dio origen a lo que se llama hoy el notariado y registro en nuestro país. Estos se hacían en una gaceta diaria, prototipo de los modernos periódicos de hoy. Las actas se diferenciaban de los anales. Estos anales se interrumpieron en el 133 a.C., en que estos últimos solo registraban los asuntos mayores y más importantes, mientras que en las actas se registraban los hechos ocurridos de menor importancia. Su publicación continuó hasta cuando cuando se trasladó toda la capital del imperio a Constantinopla, y de esto no se conoce ningún fragmento original. Luego vemos dentro de la historia del periodismo las crónicas unidas de la Biblia, que describen los reinados de Israel, de cómo cada crónicas uno de lo que hizo el rey David. Bueno, en fin, la crónica 12 sobre, más o menos describe lo que cada uno de los reyes hizo en el pueblo de Israel. Y el Popol Vuh, que son relatos del pueblo maya guatemalteco,
que algunos consideran que es muy parecido a la Biblia, porque habla del origen del mundo, de la civilización, de diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Luego conocemos los chasquis, que los chasquis, les dejo la tarea que consigan la traducción, no tanto la traducción, el significado de la palabra postillón. Es interesante porque en quechua, chasqui quiere decir postillón, y en la traducción también señala que es correo, persona de relevo. Y esta es una historia muy interesante, sobre todo en nuestro medio, porque los incas, decía Pedro de Cieza de León, cronista español, que los incas inventaron un sistema que era lo mejor que se pudiera pensar o imaginar, y no se podía hacer mejor que ni siquiera con los caballos. Los chasquis eran jóvenes que los preparaban desde niños, y debían tener, pues lógicamente, una capacidad física para caminar por lo menos 30, 40 kilómetros diarios para llevar la información de diferentes sentidos de las actividades que hacían los pueblos incas. Luego nos viene dentro de la historia, más o menos a partir del siglo XVII, del siglo XVIII, la manera como empieza a hacerse un periodismo artesanal, es decir, por la impresión, cuando se inventa la imprenta por parte de Gutenberg. Y luego lo que ocurre de ahí en adelante, cuando empieza a proliferar los periódicos escritos y que empezaban a compartirse en los cafés de la época, tanto en Europa como en algunas partes de América. Luego, cuando aparece la revolución industrial, tenemos el periodismo del siglo XIX, que aparecen unos empresarios, unas personas con mentalidad empresarial, y a través del desarrollo del telégrafo y del ferrocarril, el periodismo toma una connotación muy importante, en el sentido de que la mayoría de quienes escriben en los periódicos son escritores, y muchos de ellos estampan sus trabajos como narradores o como poetas. Luego viene el contemporáneo industrial, a partir de Pulitzer, cuando se establece todo ese tipo de estrategia, de manera de circular el periódico, en fin. Hay cosas interesantes dentro de la historia del periodismo, la manera como en aquella época se hacían los avisos, la manera como se vendían las noticias en los puertos, en el Mediterráneo, para conocer la salida de los barcos, en fin. Toda esa historia que, hombre, la conocemos a través de los manuales de la historia del periodismo de comunicación social aquí en la Universidad Nacional a Distancia. Seguimos hablando más de la historia de nuestro periodismo. En Santander hay un trabajo muy interesante de un colega mío, sociólogo, que es Eduardo Guevara, con su esposa Estercita, donde establecen los periódicos, sobre todo de la época de la regeneración, de 1889 a 1899, periódicos como el Níquel en El Socorro, el Rumor en Vélez, Chispazos de Bucaramanga, el Motor de Pamplona, el Sinapismo de Málaga, el Zapador de San José de Cúcuta, el Intransigente Convención, en el municipio de Convención. Todos estos periódicos, y la mayoría de los periódicos de mediados del siglo XIX, no solamente en Santander sino en Colombia, fueron los que fustigaron y le dieron como lo que hoy está siendo un medio muy importante a nivel nacional, y es tomar participación política, y eso lo hicieron ellos. Estos periódicos del siglo XIX, aparte de que lo hacían grandes escritores, también lo hacían los grandes pensadores políticos, tanto liberales como conservadores, que incitaban prácticamente incitaron prácticamente a las 16 revoluciones o guerras civiles que tuvimos en el siglo XIX.
Eso en Santander. El pueblo donde me voy a vivir es en Zapatoca, y allá también hubo unas cosas muy interesantes. Zapatoca es un pueblo muy interesante, le digo a todos los compañeros que nos están escuchando a través de esta conferencia, y es que allí, en los años, a partir de los años 20 o 30 más o menos, tanto los liberales, que en su mayoría era de tendencia amazona, tenían una imprenta, que era la imprenta del Progreso, y emitían 3 periódicos, pequeñeces a veces y lejanías. Hablaban de política, pero sobre todo escribían cuentos y poesía. Lo mismo ocurría con unos periódicos que eran impresos en la imprenta moderna, que era lógicamente de los hermanos conservadores católicos. El Impulso, La Fragua y Páginas Grises, que era lo mismo, hablaban de política, que era lo básico, pero más que todo ellos se inclinaban a los cuentos y a las poesías. Eso es dentro de nuestra historia del periodismo en Santander, y sobre todo en Zapatoca. Bueno, pero entonces, periodismo cultural, ¿qué es cultura? Si le pregunto a cada una de las personas que participan en esta conferencia, en esta web conferencia, cada uno tenemos una definición distinta que nos lleva a que hay unos aspectos, unas definiciones de tipo tópico, de tipo histórico, de tipo mental, de tipo estructural, simbólica. También hay otras que tienen unas definiciones que me hablan según la extensión, ¿sí?, que es universal, que es total, que es particular, que parte de vista, la universal, que parte del punto de vista de una abstracción a partir de los rasgos que son comunes de las sociedades del mundo. Bueno, en fin, pero también esas mismas definiciones que ustedes dan, hay otras que me generan, por ejemplo, el desarrollo, que para algunos son primitivos, civilizados, y de entre los primitivos son analfabetas, entre los civilizados son alfabetos, en fin. Hay muchas definiciones en torno a lo que es cultura, también por su carácter dominante, que es sensista, que es racional, que es ideal. La ideal es la que reúne a las dos, tanto la sensista como la ideal. Bueno, según su dirección es posfigurativa, configurativa, prefigurativa, en fin. Pero la UNESCO es la que nos trata de ubicar cuando dice que la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Es aquí entonces cuando empieza a tenerse como una idea de lo que es cultura en términos generales, pero sigue, como es tan amplia, sigue generando esto una serie de debates y de polémicas a nivel mundial. Pero ¿qué sigue siendo el periodismo cultural? O sea, no hemos todavía llegado a definirlo. Entonces, ¿de qué carajos habla entonces el periodismo cultural? Escuchemos lo que nos dice este periodista, y él dice que el periodismo cultural como tal no existe, sino que el periodismo es existe bueno y mal periodista. El bueno busquemos por periodismo cultural. El periodismo cultural no existe. Existe buen periodismo y mal periodismo. Yo creo que se puede hacer periodismo excelente de deportes, de crimen, de cine, de política, de todas las cosas. Yo creo que la honestidad del periodista que intenta contar la realidad y explicarla de la mejor forma posible se consigue, pues eso, siendo riguroso, siendo muy curioso y escribiendo como si te fuera la vida en ello. Esta mañana hemos estado hablando de Joan Didion y ella decía que el periodista tiene el privilegio y la virtud de exprimir la realidad como muy poca gente, porque te permite escuchar, llamar a muchas puertas, leer, investigar. Al final sabes muchísimo más sobre la realidad que la gente corriente, y esto es un privilegio que a veces no somos conscientes los periodistas de que lo disfrutamos, ¿no? Con lo cual nuestra manera de asomarnos a la realidad es muchísimo más intensa, más exhaustiva, y gracias a eso, cuando hablas de teatro o hablas de literatura, poder conocer a un autor a fondo, poder haber leído sus obras y después hacer una entrevista y tratar de extraer al máximo de lo que él sabe del mundo, creo que eso contribuye a conocer mejor la realidad. Entonces, como podemos ver, entonces este periodista Armada pues nos señala en un comienzo de que el periodismo cultural no existe. Periodismo cultural,
traigo a colación acá lo que dice Iván Tubau. Él es un poeta francés de una vida muy interesante. Cuando tenía 4 años, su padre, que era un anarquista, un exiliado español, y murió al salir del campo de concentración en Argeles. Y Tubau, ver la vida de Tubau es muy interesante. Fue hippie, es un graduado en arte dramático, filólogo, estudió filología francesa. En 1973 escribió la primera historia de humor gráfico. Él se dedicó al humor gráfico, pero consideró después de que él era un fracaso en ese sentido. Ha escrito varias obras de poesía, varios libros de poesía, y ha dirigido y presentado programas de televisión, columnista de varios medios impresos. Además es político, ha creado algunos movimientos políticos en Cataluña. Pero bien, Iván Tubau dice esto, dice que el periodismo cultural es la forma de conocer y de difundir los productos culturales de una sociedad a través de los medios de comunicación masivos. Es quizás, mirando nosotros lo que es el periodismo cultural, es quien más o menos trata de ubicar la definición de periodismo cultural, aunque Jorge Rivera, que es también un periodista argentino, nos lo amplía un poco más cuando dice que el periodismo cultural es una zona compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que abordan con propósitos creativos y críticos, reproductivos o divulgatorios los terrenos de las bellas artes, las bellas letras. Y aquí comienza un problema sobre las bellas artes y las bellas letras, pero también él señala que el periodismo cultural debe dedicarse también a las corrientes del pensamiento, a las ciencias sociales y humanas, a la llamada cultura popular y muchos otros aspectos que tienen que ver con la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos sin importar su origen o destinación estamental. Entonces, esto nos puede generar, o nos genera ya una serie de inconvenientes, porque dice que sin importar su origen o destinación estamental, aquí, como se dice vulgarmente, pues empieza a haber una serie de problemas. Entonces, veamos que esto nos genera dos términos que uno no sabe, pues para el común de la gente los entiende, que son entretenimiento y arte, que están en contradicción, no todos, o son iguales o son similares. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto de lo que es entretenimiento y arte? En el año de 1962, Blas Pascal empieza a hablar un tanto de lo que es el entretenimiento. Blas Pascal, en su obra, una de sus obras importantes, una obra póstuma, escribe sobre la diversión, lo que es el entretenimiento. Él dice, por ejemplo, porque las obras de Blas Pascal, esos pensamientos que él tiene vienen numerados, y en el número 198 dice, hablando de la diversión, dice que nuestra naturaleza está en el movimiento, el reposo completo es la muerte. En el 199 dice, condición del hombre, inconstancia, enojo e inquietud. Y sigue hablando más adelante sobre la cuestión de lo que es la diversión. Dice en el 205, cuando yo me pongo algunas veces a considerar las diversas agitaciones de los hombres, los peligros y los dolores a que ellos se exponen en la corte, en la guerra, de donde nacen tantas querellas, pasiones, empresas osadas y a menudo malas, etc., descubro que toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa, que es no saber permanecer en reposo en un aposento. Y habla más adelante de la manera como las personas a veces tratan de divertir al rey, ¿no? Divierten al rey de tal manera que
que él no le preste atención a los problemas que está pasando. Para eso utilizan lo que le llaman los bufones. Bien, pero el término entretenimiento es de origen latino y comenzó a utilizarse en Europa a finales del siglo XV en relación con la acción financiera de desviar en beneficio propio bienes ajenos. Y más adelante empieza a tomar otro significado, que es desviar la atención en general, asociándose luego a la idea de placer y de ocio. Y aquí entra entonces el término ocio. ¿En qué consiste esto del ocio? El ocio es una palabra de origen latino y significa esto, la traducción es que es reposo, significa reposo. Y el ocio en la época, en la antigüedad, era aceptado y practicado por la sociedad con mayor frecuencia, mucho más que ahora. Antes el ocio era más practicado. Incluso uno mira en la Biblia y pues tiene que preguntarse que la gente cuando se iba a poner a escuchar los sermones, las parábolas de Jesús, pues tenían que ser personas ociosas, porque eran muchas las que se iban a oír hablar algo diferente, ¿sí? Algunos dicen que esas personas cumplieron el papel de ociosos durante las charlas de aquel hombre. El ocio se vincula más que todo a los aspectos socioculturales del hombre, y a medida que fue transcurriendo el tiempo, la conciencia de disfrutar del ocio se fue transformando en lujo y poco a poco fue disminuyendo su praxis. Pero eso tiene una razón de ser, porque en la medida que va pasando el tiempo, el ocio a las personas se lo van limitando, sobre todo en la época feudal, cuando se esclaviza mucho más al hombre. Entonces no tiene posibilidades de disfrutar de un tiempo libre. La orientación hacia el aprovechamiento del ocio lo convirtieron después en el monstruo perseguidor y castigador, y lo asociaron con la holgazanería, creando concepciones como el famoso dicho ese que el ocio es la madre de todos los vicios. El ocio se entiende como el tiempo en el que se realizan actividades voluntarias, y desde la antigüedad el concepto de ocio se desarrolló en una línea que estaba dentro del entorno cultural, sobre todo en Europa. Virgilio entendía el ocio como un don divino, y Séneca, para Séneca el ocioso era aquel hombre que tiene conciencia de su ocio. Y comúnmente se llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo ni tareas domésticas, y pueden ser estas recreativas, pero el ocio es la articulación de tres elementos: lo lúdico, las manifestaciones culturales y el tiempo-espacio social. Eso lo estudiamos en sociología del ocio también. Eso lo dice precisamente Cristina Chevalier, una socióloga francesa, cuando dice que el ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera completamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, para descansar, para divertirse, sentirse relajado, para desarrollar su información o su formación desinteresada, o para participar voluntariamente en la vida social de su comunidad. Entonces, hay alguien, por ejemplo, que nos dice que el ocio, por ejemplo, en la antigua Grecia era considerado el tiempo que se dedicaba principalmente por filósofos para reflexionar sobre la vida, las ciencias y la política. Y es hasta que prácticamente en la revolución industrial que se transforman las estructuras productivas y económicas y sociales, así como los modos de hábitos de vida de los ciudadanos. Tanto que Carlos Marx señala y entendía que el ocio, al ocio lo entendía como la riqueza real que tiene cada hombre. Y decía Carlos Marx desde su perspectiva que la libertad empieza con el cese de la obligación de trabajar. Y en esta época de la revolución cultural es cuando aparece y surge el cuento de la industria del entretenimiento,
sobre todo con los parques recreativos, lo que eso lo hacían en Europa, lo que hizo después, lo que hicieron después con las cosas del oeste a finales del siglo XIX, lo que hacía Buffalo Bill, por ejemplo. En fin, desde una perspectiva de pronto un poco más actualizada, más contemporánea, entonces, como lo dicen Gómez y Elizalde, que el ocio no es un fenómeno aislado y se manifiesta en diferentes contextos según los sentidos y significados producidos y reproducidos culturalmente por las personas, sus relaciones con el mundo. Entonces, esos tres elementos de que hablábamos, de que es la articulación de lo lúdico, las manifestaciones culturales y el tiempo-espacio social, lo tenemos en que se constituyen en prácticas sociales experimentadas como el disfrute de la cultura, ¿sí? Y tales como las fiestas, los juegos, los paseos, los viajes, la música, en fin. Y justamente a esto se debe de los grandes temores como los peligros que representa el ocio para el mantenimiento del statu quo. Entonces aquí ya debemos tener dos aspectos muy claros, que son el entretenimiento y el ocio. El entretenimiento es la manera como la industria genera modos de producción o productos mejor para que sean disfrutados por el hombre a través del ocio. El ocio es lo subjetivo en el hombre, el entretenimiento es lo que produce la industria. Bien, dejemos hasta aquí de una manera abrupta y vámonos a considerar el otro término que habla el periodismo cultural, que es el arte. El arte, que viene del latín ars, artes, y del griego tesne, es cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales, virtuales y místicos. El arte es un componente como el entretenimiento, es un componente de la cultura y refleja en su concepción los sustratos económicos y sociales más la transmisión de ideas y valores. Esto inherente a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y a lo largo del tiempo. Y se suele considerar que con la aparición del arte, hubo un principio, el arte tuvo su principio de una manera ritual, mágica o religiosa. Eso lo podemos ver en el arte paleolítico. Pero esa función cambió con la evolución del ser humano, cuando adquiere el arte el componente estético. Es decir, cuando ya la estética empieza a cumplir una función social, pedagógica o también mercantil o simplemente ornamental. Entonces aquí empieza a jugar una cuestión muy importante del arte, que es el aspecto estético. La estética, dentro de la estética podemos encontrar unos conceptos que hablan sobre la belleza, es decir, lo bonito o lo feo, lo bueno o lo malo, lo blanco, lo negro, en fin. Eso de acuerdo al juicio o a la formación estética que tengamos cada uno de nosotros. Es la manera de como la interpreta el ser humano. La estética, algunos consideran que está ligada al arte porque analiza los diversos estilos y periodos artísticos conforme a los diversos componentes estéticos que en ellos se encuentran, lo del abstraccionismo, lo figurativo, lo claroscuro, en fin, genera siempre o están hechos mediante una función estética para que el hombre a través de su ocio lo interprete. Es decir, la estética es una reflexión filosófica que se hace sobre objetos artísticos y naturales y que produce un juicio estético. La percepción sensorial, una vez analizada por la inteligencia humana, produce ideas que son abstracciones de la mente y que pueden ser objetivas o subjetivas. Tengamos eso claro en nuestro periodismo cultural. Esta parte, que es la percepción sensorial, que una vez analizada por la inteligencia humana,
produce ideas que son abstracciones de la mente y que pueden ser objetivas o subjetivas. Las ideas provocan juicios al relacionarse elementos sensoriales, y esos juicios es lo que nos hace establecer el razonamiento. El objetivo de la estética es analizar los razonamientos producidos por dichas relaciones de juicio. Bien, esto que también cortamos de una manera muy abrupta nos lo hace ver Mario Vargas Llosa en su obra La civilización del espectáculo, de cómo es hoy el concepto de cultura, el concepto de arte. Cuando terminan las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la sociedad establece que hay que ubicar un concepto de bienestar y de libertad de costumbres, porque en Occidente, a través de ese duro periodo de las posguerras, se hace necesario montar las diversas empresas de entretenimiento. Bueno, entonces decíamos que tras pasadas las posguerras y también lo que es la revolución industrial, pues la gente necesita de un estado de bienestar, y es así cuando se cambian las costumbres y aparecen las industrias de la diversión, básicamente. Esas industrias se hacen necesarias a la larga. O sea, el entretenimiento, yo quiero decir aquí que el entretenimiento es válido, porque el hombre necesita el entretenimiento, sobre todo para poder compartir en sus momentos de ocio las cuestiones culturales. Dentro de este trabajo que hace Mario Vargas Llosa, se refiere básicamente trabaja unos ensayos en donde ubica la literatura más representativa de esta época, por ejemplo, la literatura light, donde dice que el entorno predominante de lectores que buscan lecturas fáciles y que no permiten alentar a los escritores en aventurarse a escribir obras que exijan esfuerzos intelectuales. Vargas Llosa hace alusión a la crítica que en la época de nuestros abuelos tenía un papel central, porque el abuelo trataba de guiar al ciudadano en el juicio de lo que leería y vería, pero que ha llegado a despojarse de todo su valor. Vargas Llosa critica mucho sobre todo a los modistas, a los diseñadores de modas, porque considera que ellos tienen hoy un protagonismo mucho más importante, diferente al que tenían los científicos y los filósofos, y que como las estrellas de la televisión y los futbolistas tienen la influencia en los gustos y las costumbres que antes tenían los pensadores y teólogos. Hoy todo el mundo se viste con la camiseta de la Selección Colombia. No la critico, pero es un ejemplo que traigo en ese sentido. Es mucho más importante la Selección Colombia que hablar un tanto de las obras de los escritores actuales en nuestro país. Y sobre todo que los deportes tienen hoy una importancia que solamente llegó a tener, o sea, es mucho más importante el deporte hoy que aquel deporte que se practicó en la antigua Grecia, por ejemplo, que en la Grecia el deporte lo practicaban los filósofos y los grandes pensadores de la época, y por eso se hablaba de mente sana en cuerpo sano. De ahí esa definición. No es porque tenga una mentalidad sana, o sea, buena, bondadosa, no, era que le permitía el deporte, y eso hoy por hoy lo vemos, que los mismos médicos obligan a que la gente haga ejercicios para que tenga una mente sana, un cuerpo sano y un espíritu sano también. Bien, critica Vargas Llosa sobre todo la cuestión de la masificación del consumo, que antes era marginal y reducido, sobre todo cuando habla del consumo de las drogas, de los estupefacientes, que antes eran más consumidos principalmente por la gente bohemia,
es decir, por los escritores, por los artistas, y no hoy se establece, el consumo es masivo, que es lo que está prácticamente perjudicando a todas las sociedades. Y bien, hay otros escritores como Vargas Llosa, que como decimos, él sienta unas bases para demostrar en qué medida se ha transformado la noción de cultura en el último medio siglo. Y él dice esta parte final que me parece que es lo real. Dice que un mundo de entretenimiento en el que la diversión tiene la primacía, un mundo en el que se banaliza la cultura y en el que el periodismo difunde antes que información, chisme y escándalo de manera irresponsable. Sobre todo hay unas cosas en el caso de la música, por ejemplo. En la música actual podemos apreciar que por ejemplo, la salsa o el mismo vallenato, que hasta mediados de los años 70 era una cuestión que tenía mucho más sentido que por ejemplo, el vallenato de hoy. Con el mayor de los respetos, hoy el vallenato tiene unos excelentes músicos, hay unas excelentes voces, hay unos excelentes digitadores de acordeón, pero se quedaron monotemáticos igual que en la salsa. La salsa anteriormente se apreciaba sobre todo la descarga, hoy es más importante el cantante, que sea bonito, que tenga una estética física. Tienen mejores voces hoy los cantantes de salsa, lógicamente están mejores formados, pero deben tener una estética física para que puedan vender y puedan llamar a los conciertos, masificar un consumo. Hoy la salsa, les repito, la salsa le han mochado la descarga, que es la parte fundamental en la cual uno puede apreciar la capacidad de un músico en la ejecución del piano, del timbal, de la trompeta, del bajo, en fin. En el vallenato pasa lo mismo, todos se quedaron en ser monotemáticos, solamente hablan del amor. Bien, ya hemos hablado ya aquí de Vargas Llosa, hemos hablado de Pascal. Quiero traer a ustedes un libro muy interesante que se habla sobre la teoría general de la historia del arte, para que vayamos entendiendo un poco más el concepto de arte, un poco más el concepto de entretenimiento. Y Jacques Tiller nos dice que el problema es que hay un vacío semántico, sobre todo en el arte. Hoy todo el mundo habla de arte, pues hoy cualquier cosa es arte, ¿sí? Hoy cualquier cosa que se monte es arte. El problema es que es un vacío semántico en el cual los historiadores, muchos de ellos, no se han puesto de acuerdo. Por ejemplo, él dice que hoy en día se puede decir que la palabra arte se aplica a cualquier cosa, desafortunadamente. Señala más adelante cómo es posible que tales excesos hayan podido producirse en realidad aprovechando un curioso vacío semántico. Y así sucesivamente en esta obra que se titula Teoría General de la Historia del Arte nos ubica un poco más en este tema. Y hay algo más importante, sobre todo cuando dice resumamos esta demasiado breve investigación del concepto de arte. Dice: habíamos partido de un concepto antiquísimo fundado sobre una especie de consenso que la evolución de los últimos años manifiestamente ha arruinado. El vocabulario mostró la imprecisión de algunos términos muy gastados. La reflexión filosófica arrojó dos tipos de comentarios. Uno remitía a una especie de mixto entre la copia de los datos ofrecidos por los sentidos y una belleza trascendental mal definida, las más de las veces puesta en relación con creencias religiosas. El otro acentuaba la dimensión temporal, pero aprovechaba la ambivalencia de la palabra tiempo, es decir, sí, el vacío semántico. Yo he logrado tener
algunas lecturas y llegué a una que me parece, para mí es como el manual el que me permite definir lo que es el arte, lo que es la cultura, y es un libro de un profesor argentino que se llama La cultura, versiones y definiciones, y el profesor se llama Jorge Warley, y él me ha permitido entonces definir lo que es el entretenimiento. Entonces el entretenimiento es todo aquello que captamos con los órganos de los sentidos y mueve los sentimientos. Y el arte también me lo ha permitido definir, o sea, no solamente por lo que le leí, sino por la práctica que he tenido, una práctica profesional como periodista. Y es arte es todo aquello que captamos con los órganos de los sentidos, nos mueve los sentimientos y nos hace racionalizar y cambiar nuestra cotidianidad. Dos cosas totalmente distintas, pero el entretenimiento debe aprovecharse del arte. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y la crítica mordaz que hace este profesor Jorge Warley, profesor argentino, me voy a permitir leerla, y es cuando él dice, por ejemplo, la filósofa, socióloga y politóloga alemana Hannah Arendt afirma que, abro paréntesis, la crisis en la cultura, su significado cultural y política, dice que la cultura de masas surge cuando la sociedad de masas se apodera de los objetos culturales. Esta, la cultura, es así afectada cuando los objetos mismos son modificados, reescritos, condensados, seleccionados o reducidos al kitsch en su reproducción o en su adaptación para las películas. Esto no es equivalente a la difusión de la cultura entre las masas, sino que de lo que aquí se trata es de que la cultura es destruida con el objeto de generar entretenimiento. Entonces, yo particularmente, Enrique Cancelado, he llegado a tener esa definición de los dos, de lo que es el entretenimiento, que es lo producido por las industrias del entretenimiento, las industrias de la diversión, que es lo que nos entregan unos productos que los captamos con los sentidos, nos mueve los sentimientos, o aquí a alguien no le gusta una canción de esas románticas, como hace Shakira, mueve los sentimientos, pero no nos hace cambiar de pensamiento, no nos hace racionalizar sobre la vida cotidiana. El arte es eso, el arte sí nos pone en ese contexto. Hoy la gente, por ejemplo, critica mucho de que no hay música andina colombiana, que no se está produciendo música andina colombiana, que estamos perdiendo a la música andina colombiana, y me ha tocado decirles, hombre, ¿usted sabe cuántos concursos en el país hay sobre música andina colombiana? Cualquier cantidad. ¿Y quiénes son los que están en realidad? Porque la crítica es que los jóvenes no están produciendo música andina colombiana. Váyase para esos festivales y mire a ver quiénes son los que están moviendo en realidad la música andina colombiana. Son interesantes proyectos musicales que hacen los jóvenes, que en su mayoría, en un 90%, vienen de la academia. Pero es la academia la que ha permitido que nosotros no estemos perdiendo nuestros ancestros culturales, nuestros ancestros mal llamados folclóricos, lo que es el folclore, término que ya está en desuso porque no califica en realidad lo que es nuestra tradición cultural. Bien, quiero que miremos esto de que cuáles son las competencias que debe tener un periodista cultural. Básicamente que conozca de humanidades, de literatura, quién es Dante, conozca algo de la historia de Grecia, que sepa quién fue García Márquez, que sepa qué es arte, es decir, que tenga unas competencias en ese sentido. Y aparte de eso sea un informador que maneje las técnicas y sepa las tecnologías de los medios de comunicación, pero sobre todo que tenga un espíritu crítico propio. Debe ser una persona que tenga unas competencias, además de conocer 2 o 3 idiomas, que vaya a los conciertos,
que visiten museos, participen en ferias de libros que existen en la mayoría de nuestras ciudades. Cada ciudad capital tiene una feria del libro hoy por hoy, no en las 32 capitales que tiene el país, las capitales de los departamentos, pero por lo menos hay 16 ferias de libros en todo el país. Allá hay que ir. Y quienes más están yendo, yo he visto en muchas ferias del libro, quienes más están yendo son los estudiantes de comunicación y de derecho. Los economistas no están yendo a las ferias del libro. Los ingenieros eléctricos no están yendo a las ferias del libro. Seguimos. Debe conocer un periodista cultural colombiano sobre las políticas públicas culturales. El país tiene una serie de legislación cultural muy importante. Si no estoy mal, es quizás una de las más completas que hay en Latinoamérica después de México. Que sepa, por ejemplo, un periodista cultural debe saber que el CISBEN cubre hoy por hoy a los artistas, a los músicos, a los escritores, a los que hacen danza, a los que hacen teatro, que no está reglamentada, pero hay en todos los municipios se está aumentando año a año ese fondo que no está reglamentado, pero hay que reglamentarlo. Pero hace falta periodistas que promuevan eso. Que un periodista cultural debe conocer en nuestro medio los planes departamentales y municipales de cultura y sepa qué es hoy por hoy un Consejo Municipal de Cultura, en qué consiste el Consejo Departamental de Bienes Inmuebles, de Patrimonio Cultural, que sepa un periodista hoy en qué consiste la convocatoria de estímulos que este año ha establecido el Ministerio de Cultura. Es decir, se requieren unas condiciones muy interesantes para que la pueda disfrutar como periodista. Voy a presentarles a ustedes aquí 3 aspectos que son interesantes de los trabajos que yo he realizado. Son fragmentos, por ejemplo, de esta entrevista que le hice hace unos 6 años, 7 años, aquí en Bucaramanga, en un libro, al desaparecido escritor Óscar Collazos. Escuchemos. Concluir este tema, maestro Óscar, y me baso en algo que usted dijo esta mañana en la conferencia precisamente sobre esto, y es que el lector es el que hace el medio. El lector hace el medio. El problema no es la supervivencia del libro, está mal planteada la discusión, no es que si el libro sobrevive o no. ¿Cuáles son las condiciones en que va a sobrevivir la lectura? Esa es la pregunta fundamental. El problema no es que se vendan en la Feria del Libro de Bogotá 50 millones menos que el año pasado, o que asistan 450.000 personas cuando se esperaba que asistieran 500.000. Ese no es el problema. El problema es en qué medida las ferias del libro están considerando la posibilidad de crear un orden dentro del inmenso desorden de los nuevos soportes de lectura. En unos pocos años las grandes ferias del libro, bueno, ya las grandes ferias del libro del mundo tienen en consideración el hecho, y existe el libro del ebook, y existe el libro virtual, el libro ya existe, y existe la venta de enciclopedia. Yo tengo, por ejemplo, la Enciclopedia Británica, lo que me interesa a mí en dos CDs. Bueno, y Óscar Collazos de la música chopana poco habla. No, hablo poco porque es poco conocida, pero por ejemplo, cuando yo oigo una chirimía chopana, o cuando oigo a las cantadoras de toda la costa del Pacífico, desde la frontera con Panamá hasta Tumaco, incluso adentrándose hasta Esmeraldas, todas esas cantadoras, las cantadoras de Guapi, Buenaventura, cantadoras de Currulao, por ejemplo, y de Alabaos, y del tamborito chocuano que llega hasta Panamá, pero sobre todo la chirimía, que es el sumo, no es el grupo. Entonces ahí me emociono. Yo me emociono cuando oigo adiós Canoa, me voy pa' vete, me voy pa' vete. Lo mismo que me emociona escuchando a Petrona Martínez. Un bullerengue de Petrona Martínez, eso te exalta. Porque además es la autenticidad, son voces de viejas que cantan a la orilla de los ríos. El bullerengue tiene su asiento, por ejemplo, en todo el Canal del Dique. Y uno encuentra
cantadoras de bullerengue como verdolaga. Bien, ahora vamos a escuchar un trabajo que hicimos con mis compañeros de la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, transmitiendo el AI Festival de Cartagena hace unos 2-3 años. Escuchemos este trabajo que hicimos a través de la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento acá en Bucaramanga, pero desde Cartagena de Indias. ¡Vaya Cartagena! ¡Escucha mi canto que es para ti! ¡Gózalo! Hola, ¿qué tal? Feliz día para todos. Soy Enrique Cancelado y junto con Davidson Mauricio Fonseca Morales los estaré acompañando para contarles lo ocurrido hasta ahora en el AI Festival 2013 desde la hermosa Cartagena de Indias. Bienvenidos a su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento 100.7 FM, 20 años, más cultura. Callecitas de Cartagena, leyenda y carne, las goletas de este puerto, miran secando. Este es un programa que cuenta con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Recuerde que nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter para los comentarios de lo que hemos presentado hoy en este programa. En Facebook, Enrique Cancelado, y en Twitter, @Quique Cancelado. O llámenos al 315-55-55-191. Repito las direcciones de las redes sociales. En Facebook, Enrique Cancelado, y en Twitter, @Quique Cancelado. El celular, 315-55-55-191. Eduardo Sacheri, argentino, y Daniel Tittinger es peruano. Los dos son escritores con una gran afición al fútbol y hablaron sobre literatura y fútbol con Daniel Samper Ospina, escritor y periodista colombiano, director de la revista Soho y otro apasionado de este deporte. El argentino Eduardo Sacheri es autor de La pregunta de sus ojos, que fue llevada al cine como El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en 2010, y la recién publicada Papeles en el viento, un libro sobre la amistad y el fútbol. Daniel Tittinger, peruano, es escritor y cronista y director del diario Depor. Fue editor general de la revista Etiqueta Negra y ha publicado 2 libros de perfiles y crónicas, Dios es peruano y Cholos contra el mundo. Así transcurrió esta conversación. Esta es como la modesta manera que la organización del AI Festival quiso a bien organizar con el fin de ambientar el partido que el Santa Fe ganará esta noche contra Millonarios. ¿Les pareció bien antecederlo con una charla que ayudara a entrar en materia? Y como bueno, ya lo deben saber ustedes, nuestra presencia aquí obedece a hablar sobre un tema muy concreto que es la relación entre el fútbol y la literatura, que la verdad, si uno lo piensa bien, pues está en todas partes. Fíjense que por ejemplo esta noche juega. Bueno, ahí después escuchábamos a Tittinger y al otro escritor hablar sobre sus obras, pero quiero mostrarles este trabajo que también hice. A ver, no me escriben desde Sean Dos Quebradas, Alexis Vélez. Hablemos sobre el diseño gráfico como arte versus publicidad. También cómo logró obtener el patrocinio en la emisora de la Secretaría de Cultura y Turismo. No, aquí no es patrocinio. Lo que ocurre es que, mira, hay un tema interesante que yo les propongo, creo que lo anuncié en el comienzo, de que hablemos acá de la radio pública. El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga tiene 2 áreas de trabajo, que son la Biblioteca Gabriel Turbay y la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento. Entonces la emisora depende del instituto y es una emisora pública, por lo tanto las emisoras públicas no venden publicidad, no están en competencia con nadie, entonces no venden un servicio, ellas brindan un servicio que es totalmente diferente. Entonces, como yo era funcionario público, pues yo tenía que cumplir unos requisitos para que me permitieran, mediante una resolución, ir hasta Cartagena, me dieran unos viáticos y poder cubrir un evento tan importante como es el AI Festival. Creo que con esto queda satisfecha la inquietud de Alexis Vélez en Dos Quebradas.
Vamos a escuchar a continuación un trabajo que hice recientemente para la Red de Radios Públicas Territoriales de Colombia, sobre un trabajo de un compositor, quizás del que único, de quien es la persona que menos han hablado en el país. Y es un compositor, bueno, escuchemos más bien y los dejo para que sepan ustedes de quién estamos hablando. La Red de Radios Públicas Territoriales de Colombia presenta Parranda Colombiana. Un programa de la radio pública que nos une para conocer y disfrutar de la música afrocolombiana. Parranda Colombiana. Conduce Enrique Cancelado. Es el que voy a nombrar, se llama Tobias Enrique, ese es mi primo carnal, cantor de la tierra mía, cantor de la mariposa, yo me embriago en lejanía, al acariciar su copla. Es un caballo alazán, que pregarás de cordial, a por el labio nos trae, recuerdo de patillar. Es un caballo alazán, que pregarás de cordial, a por el labio nos trae, recuerdo de patillar. Señoras y señores, les saluda Enrique Cancelado. Cuando escuchamos esta canción, de verano que de enero yo me felicité bien. De verano que de enero yo me felicité bien. Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero complacer. Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero complacer. o esta otra. Mírame, fíjame, deja cegarme. Mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme. Ay, porque quiero morir bajo esos ojos, pero no dejes nunca de mirarme. Porque quiero morir bajo esos ojos. O cuando apreciamos esta hermosa página musical. Una pena y otra pena, son dos penas para mí. Ayer lloraba por verla, y hoy lloro porque la vi. Cuando pases por el puente, no tomes agua del río y dejes amor pendiente, así como dejaste el mío. O este tema de la música popular. En silencio me despido cuando conmovido me interroga, sí. En silencio me despido cuando conmovido me interroga, sí. No quiero vida, quiero la muerte. ¿Para qué vida lejos de ti? Ay, no quiero vida, quiero la muerte. ¿Para qué vida lejos de ti? En silencio me despido cuando conmovido me interroga, sí. En silencio me despido cuando conmovido me interroga, sí. Solo nos queda decir cuánta belleza hay en estas letras y en estas melodías. Cuando tu marejo muera, se martirizan las flores costelladas. Cuando tu marejo muera, se martirizan las... Bien, este es pues lo que yo traigo a ustedes de mostrario de lo que medianamente he hecho como periodista cultural. Bien,
¿Qué nos falta? Nos falta considerar que en realidad el periodismo cultural también refleja las problemáticas globales de una época y satisface demandas sociales concretas e interpreta dinámicamente la creatividad potencial del hombre como de la sociedad, y esto que se expresa en las artes, las ideas, las letras, las creencias, las técnicas. Pero para ello hay que apelar a un bagaje de información, además de tener un tono, un estilo y un enfoque adecuado a la materia tratada y a las características del público elegido. Vamos a escuchar, bueno, pasemos porque no, creo que ya se nos está cortando el tiempo, pero consideremos lo siguiente: el periodismo cultural abarca todas las posibilidades, incluso podríamos pensar que todo periodismo es cultural por sus orígenes, objetivos y procedimientos. El periodista cultural debe ceñirse a ciertos temas, pero sobre todo aplicar a la información un tratamiento que le permita al lector aprender acerca del artículo, del reportaje, del documental, de la noticia, de la crónica o de la entrevista. El público de periodismo cultural busca aprender algo. Muchas gracias. ¿Quién? ¿Dónde pregunto? Tobias Enrique Pumarejo, eso lo dijo la canción en la entrada y luego cuando la otra canción de finalizar el fragmento. Es Tobias Enrique Pumarejo, murió a la edad de 96 años y fue un trabajo muy interesante que se hizo. Viajé hasta Cartagena para hablar con la persona que en realidad hizo el trabajo sobre Tobias Enrique Pumarejo. Muchas gracias. Entonces estamos aquí atentos a las preguntas que hagan todos los participantes en esta web conference. Muy bien, Enrique, a Omar, a Lina, a todo el equipo allá en Bucaramanga que digamos nos apoyó y gestionó todo este proceso de Ecos. Darle la bienvenida a Lina, que está retornando a nuestro programa de comunicación social. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, yo creo que ese remate fue buenísimo, Enrique. Yo creo que el remate nos puso a todos a recordar, a pensar, nos movió fibras. Creo que esas son las esencias que lo cultural nos sacude. Nos estás planteando, me parece que la charla nos plantea cosas muy interesantes en el sentido de cómo partes desde una base teórica importante para llegar a lo que al final nos cierras, y creo que eso es lo que me quiero resaltar de la conferencia y para que pues, los demás participantes lleguen, y es como no simple y llanamente te estás yendo al contar las cosas que has hecho, o sea, las experiencias, el trabajo periodístico que estás planteando, sino cómo estás dando un sustento de por qué se está haciendo eso. Y es un poco como nosotros a veces en los medios de comunicación olvidamos ese sentido que sustenta el por qué debemos hacer algo o cómo hacemos una cosa. Y ahí es donde a veces nosotros perdemos el criterio y perdemos la visión de lo que implica y la responsabilidad de lo que estamos llevando a cabo. Y más esto que tiene que ver con lo cultural, en el que a veces aspectos tan sencillos pueden tener un impacto muy fuerte. No sé si recuerdan, creo que fue la semana pasada o hace 15 días sucedió con Lionel Messi, que estaba en una entrevista y él como un acto muy generoso decidió donar unos vallos para que los subastaran, y eso resultó ser una ofensa pública de una dimensión impresionante para la ciudad donde él estaba, por una tradición cultural que ellos tenían. Entonces a mí me parece que a veces ese desconocimiento parte de lo que tú estás planteando, de no hay investigación, no hay la profundidad, abordamos el tema, como coloqué por ahí en un mensaje, como cubrir el evento. Entonces periodista cultural se ha vuelto el que cubre, el que lo mandan por todas las fiestas a cubrir digamos la fiesta, y ahí perdemos nosotros muchas posibilidades.
estoy de acuerdo en lo que dices sobre el tema de la música colombiana. Uno va a los festivales y te encuentras los estudiantes de los conservatorios, los estudiantes de grupos musicales, haciendo música, lo que podemos llamar nosotros andina o de cuerdas, pero también viene ahí una crítica hacia lo que es el tema de las gestiones culturales, y es que a veces nos hemos limitado a que si en un concierto de música colombiana suena algo diferente al sanjuanero, a Pueblito Viejo, o a las que toda la vida nos hemos conocido, entonces no le paramos bolas. Entonces ahí viene también un elemento del periodismo, cómo fortalecer esa construcción de públicos. Hasta aquí toda mi intervención. Muchísimas gracias, Enrique, y creo que hay muchos comentarios por hacer, y darle a nuestro invitado todas las gracias por compartir con nosotros todo lo que